Gerardo Gaudiano Rovirosa es diputado federal y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Y es que el diputado federal nos llama, quiere hacer algunas precisiones y compartir algunas cosas. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Emanuel, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio. Y como siempre te agradezco mucho el espacio, Manuel, para tocar algunos temas que creo que son fundamentales en nuestro estado y también que se han llevado a cabo aquí en el Congreso, Manuel. Te agradezco como siempre el espacio. Sí, adelante, te escuchamos. Emanuel, te quería comentar que el viernes tuvimos la comparecencia de la titular de Semarnat. Fue una comparecencia fuerte en el Congreso, como deben de ser las comparecencias, Emanuel, no a modo. Hizo cuestionamientos fuertes, principalmente sobre el tema del presupuesto. Yo considero, Manuel, de acuerdo a los datos, a la información que hemos sacado del Congreso, que lamentablemente el tema del medio ambiente es el último tema en la agenda de este gobierno. Se lo cuestioné, también le cuestioné fuertemente que hace un año, cuando ella recién llegó a la Secretaría, le pregunté y le pedí su compromiso con la Laguna de las Ilusiones. Hizo caso omiso un año y el viernes se lo volví a recordar. Lamentablemente, Manuel, no ha habido voluntad de este gobierno para atender la laguna. Ahora, quiero decirte, Manuel, que sobre este tema voy a tener un encuentro el próximo miércoles con el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ellos tienen presupuesto propio para hacer proyectos. Yo temo, Manuel, y tengo una preocupación de que ahora que anunciaron un recurso en Tabasco para la Laguna de las Ilusiones, se vaya a proyectos o no se ejecute, porque pues estamos viendo, Emanuel, los ejercicios que hay en el Estado y temo que este dinero se tenga que regresar a la Federación. Por lo tanto, estoy pues listo para este encuentro con el INTA para pedirle que ellos sean los encargados de hacer los proyectos ejecutivos que se requieren para la Laguna de las Ilusiones. Y segundo tema, Emanuel, es decretar a la Laguna de las Ilusiones área natural protegida, pero por el gobierno federal. ¿Por qué, Emanuel? Porque todas las áreas naturales protegidas del país tienen presupuesto propio y pues evidentemente el objetivo de estas áreas naturales protegidas es pues preservar y conservar estos ecosistemas. Entonces, si yo resuelvo estos dos temas, Emanuel, primero que el INTA sea la institución encargada de hacer los proyectos y por otro lado que se decrete área natural protegida la Laguna de las Ilusiones, me doy por bien servido, Emanuel. Estaría cumpliendo mi compromiso con Tabasco como diputado integrante de estas condiciones, y a eso me voy a abocar, Emanuel. Eso por un tema. Y por otro Perdón, lado, Gerardo, en relación a este tema, ¿tuviste alguna respuesta de la titular de Semarnat? Bueno, anotó como siempre, Emanuel, así lo hizo hace un año cuando estuvimos en su dependencia. Le dije, secretario, usted anotó hace un año lo mismo que le estoy diciendo, y ya se nos fue un año. Y lo anotó, y pues yo espero que me busquen, pero si no me buscan, yo ya tengo contacto con el comisionado de áreas naturales protegidas, Emanuel, que es el licenciado Adán Peña. Quiero decirte también que metí un punto de acuerdo la semana pasada para que el tema lo atraiga directamente en la dependencia, y entonces sí, Emanuel, se puede hacer un evento en Tabasco donde se decrete área natural protegida. Estas áreas naturales, Emanuel, se rigen por una propia ley, y quien descargue directo la laguna puede ser severamente sancionado hasta con una pena de 5 a 10 años. Por eso me interesa mucho que la Laguna de las Ilusiones obtenga este rango, Emanuel, porque si no, pues es muy fácil hacer una obra en Tabasco, descargar directamente a la laguna, o los camiones Bactos, como hemos visto, que van y descargan directamente a la laguna, o casas, habitaciones, o inclusive tecnológicos, universidades, talleres que están haciendo lo mismo. Necesitamos que esta laguna, Emanuel, tenga este rango, y si tiene este rango, entonces sí, pues agárrense, porque quien infrinja la ley pues va a tener que ser sujeto a esta propia ley interna que rigen a todas las áreas naturales protegidas del país. Pero además, Emanuel, tienen presupuesto propio, y eso es importante porque el gobierno del estado y el municipio siempre se tiran la pelotita diciendo que no hay dinero. Entonces, pues tendría presupuesto propio la Laguna de las Ilusiones. Sería lo mejor que nos pudiera pasar en Tabasco, Emanuel. Bien, Gerardo, sobre el otro tema que nos querías comentar. Bueno, hace unos días estuve en tu programa, platiqué contigo de la posibilidad de enviarte o hacerte llegar pruebas de lo que yo dije en ese momento sobre los secretarios,
Y en el caso, por ejemplo, del secretario de Economía, hablaba yo de la tasa de desempleo y sostenía yo, y te lo sostengo con pruebas, que Tabasco es el primer lugar nacional en desempleo. Lamentablemente, la tasa de desempleo en Tabasco, Manuel, supera los 5.7 puntos porcentuales, seguido de Querétaro, Estado de México y Coahuila. Estos son datos, Manuel, del INEGI, o sea, son datos del propio gobierno, y preocupa, Manuel, que en el primero y el segundo trimestre del 2022, Tabasco no era la entidad con mayor desempleo, sí se ubicaba dentro de las primeras 10 entidades, digamos, con este problema, pero en el último trimestre, es decir, a partir de julio, agosto, septiembre, pues Tabasco ya ocupa este primer lugar, Emanuel, de acuerdo a los datos de el INEGI. Somos el cuarto estado más pobre del país, Emanuel, seguido de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y luego Tabasco, y el presupuesto de Tabasco, Emanuel, sigue aumentando, es decir, este año el presupuesto va a aumentar alrededor del 5 o 6%. Te decía yo en el programa que Yucatán con 40,000 millones de pesos ha hecho o ha desarrollado enormemente a su estado, y nosotros con un presupuesto 20,000 millones mayor que Yucatán, pues seguimos siendo el cuarto estado más pobre del país, lamentablemente. Y pues esto lo digo porque ahora he estado viendo las comparecencias, Emanuel, comparecencias lamentablemente a modo, son contados los diputados que levantan la voz, en el caso de Casilda Ruiz, que cuestiona, pero pareciera que van a un evento con la oficialidad de partes, Emanuel, no son cuestionamientos sobre los temas que nos aquejan a los tabasqueños. Y bueno, pues, por ejemplo, al secretario de Seguridad, pero a nivel nacional, el linchamiento de una persona en Cárdenas es nota, y va el secretario de Economía a decir que en Tabasco estamos bien, pero lamentablemente somos el primer lugar nacional en desempleo, y así te puedo seguir diciendo, va la secretaria de Salud, y no hay medicinas en los centros de salud, lamentablemente. Entonces, pues pareciera el mundo al revés. El tema de por ejemplo, no sé si ya fue el secretario de Bienestar, pero no sé qué va a informar sobre la Laguna de las Ilusiones, no hay nada, no hay presupuesto, el gobierno federal no etiquetó ni un solo peso para la Laguna de las Ilusiones, y el Estado argumenta que tiene un presupuesto, pero no ha dicho cómo lo va a ejercer, y tampoco ha dado a conocer el proyecto. Por eso es importante todo este, Manuel. Y también quería comentarte un tema, Manuel, que creo que es gravísimo. En el tema de la Comisión Federal de Electricidad, pues ya metimos por transparencia, Manuel, ya le pedí a la comisión que nos explicara sobre este programa, el acuerdo que hicieron la diosa Tureira, porque necesitamos datos para demostrar que no están cumpliendo este acuerdo, Manuel. Pero en tanto me dan esta información, quiero decirte que nos metimos a investigar y encontramos un apartado de la Auditoría Superior de la Federación, una auditoría que hace a la propia Comisión Federal de Electricidad, en donde, Emanuel, para sorpresa de Tabasco, y para tu sorpresa, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad nunca autorizó el convenio que firmó el gobernador y el titular de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Bueno, que este consejo lo integran, al igual que el Consejo de Pemex, destacados personajes que participan desde hace muchos años en el sector, directores de la Comisión Federal de Electricidad, que no son tabasqueños, y que al ver este convenio, Manuel, decidieron no avalarlo y no firmarlo. Entonces, este es un tema, Manuel, que nos va a tener con esta problemática no sé cuánto tiempo más, porque ellos no han querido firmar este convenio. Podemos decir que es un convenio patito, porque si no lo avala el Consejo de Administración, pues entonces estamos sin graves problemas. Y no nada más observó esto, Manuel, también observó la propia Auditoría Superior de la Federación que los promedios de temperatura media mensual en Tabasco no rebasan los 29.45 grados centígrados de Manuel, por lo que no avanzó el criterio de la temperatura media mensual en verano, que debiera ser de 33 grados centígrados como mínimo, como lo establece el convenio para la aplicación de la tarifa 1F. ¿Qué quiere decir esto, Manuel? Que con mala fe, con dolo, con todas las ganas de que no se llevara a cabo este convenio, la Comisión Federal de Electricidad pues no está reconociendo que en Tabasco existen altas temperaturas en nuestro estado, Manuel. Entonces, esto creo que es muy grave, porque si no se resuelven estos dos problemas, si el Consejo de Administración no avala este convenio, y si la CFE sigue actuando de mala fe contra los tabasqueños, pues nos van a seguir heredando este problema, Manuel, que tenemos y que los tabasqueños no avalamos,
porque ni hay borrón ni cuenta nueva, Emanuel, ni tampoco hay una tarifa preferencial y fija. Entonces quería comentarte este tema, Emanuel, que creo que es gravísimo. En cuanto tenga más información, te la voy a hacer llegar, aunado a los subejercicios, Emanuel, que también ya pedimos por transparencia. Nosotros calculamos, de acuerdo a la información que tenemos, que no son 2,000 millones, Emanuel, que los subejercicios en Tabasco superan los 5,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de entre 5,000 y 8,000 millones de pesos en subejercicios en el año 2022, para que la gente sepa, Emanuel, lo que es un subejercicio: es dinero no ejercido por el Estado que nos mandó la Federación, y esto es un crimen político, Emanuel, porque el dinero que no ejercemos, no nada más lo regresamos a la Federación. En estos tiempos, Emanuel, de septiembre a diciembre, otros estados recogen o se llevan el beneficio que nosotros no aprovechamos. Entonces los subejercicios se van para otros estados. Y 5,000 millones de pesos, Emanuel, en subejercicios. Aquí tengo la información de todo lo que se ha perdido, Emanuel, y de todas las áreas, digamos, responsables de esto. Y es gravísimo que en salud, en medio ambiente, en todas las áreas, en seguridad, Emanuel, estamos regresando dinero. O sea, hay problemas gravísimos de inseguridad y nosotros regresando dinero sobre este tema. Por decirte un ejemplo, mira, salud regresó 179 millones de pesos, obras públicas 242 millones de pesos, SEDAFOP 65 millones de pesos, entre otras. Aquí tengo toda la información, y ahorita que terminemos esta llamada te voy a hacer llegar toda esta información, Emanuel, porque aquí la tengo, sobre todo digamos, la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, que considero que es gravísimo, Emanuel. Gerardo, hablabas en la entrevista que tuviste en cabina hace unos días, aquí en Telereportaje, sobre el exhorto que en San Lázaro se haría al gobernador Merino por el tema del cambio de cromática de los taxis amarillos. ¿Cómo va este asunto? ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, debe de estar por llegar al Estado. Se piden entre 15 y 20 días hábiles. Yo el día de mañana tengo sesión, voy a checar. También supe que los taxistas se reunieron y tuvieron una sesión, pero quiero decirte que por unanimidad, Emanuel, está el tema de la cromática. Este es un tema que une a los taxistas, no que los divide, porque pues estoy enterado que tienen diferencias en cuanto a la elección de su directiva, pero en el caso del cambio de cromática, Emanuel, en el caso del cambio del color, hay unanimidad. Todos los taxistas están a favor de no cambiar el color, porque ya hablamos de los argumentos, además de que no tienen dinero en este momento para hacerlo, Emanuel. Un dato que yo te di en tu programa y que es gravísimo es que del 100% del trabajo que tenían después de la pandemia se redujo a un 30%, y el otro 70% pues se debe a la entrada de Uber y a la entrada de los taxis piratas. Entonces, pues no estamos en el Estado como para tomar estas decisiones, Emanuel, como para estas ocurrencias. Yo creo que es momento de atender problemas prioritarios y no entrar en estos temas que laceran y que dividen seriamente al sector, Emanuel. Yo creo que en cuanto yo tenga la información, que la debo de pedir el día de mañana, que sabes que vamos a entrar a la discusión de la reforma. Mucha gente se confundió pensando que la votación y la discusión de la reforma electoral se iba hasta el próximo año. No, Emanuel, mañana tenemos sesión presencial, estamos citados todos los grupos parlamentarios y vamos a entrarle a la discusión de este tema, y con mucho gusto te mando la información sobre esta decisión que tomó la Comisión de Movilidad y que por unanimidad, Emanuel, la votaron a favor. Te mandé ese día la fotografía del tablero electrónico donde votaron inclusive los diputados de Morena a favor de esta iniciativa que presenté. Claro, eso fue en comisión. ¿No tendría que haber pasado al Pleno? No, yo presenté ese dictamen, Emanuel, ante la instancia correspondiente, que en este caso es el Pleno. El Pleno la turna a la Comisión de Movilidad, y ya la Comisión de Movilidad pues es la encargada de dictaminar este y otros temas. Ya una vez que lo dictamina la Comisión, Emanuel, ya es un hecho, ya no hay para atrás. La Comisión, acuérdate que está integrada por todos los grupos parlamentarios. La Comisión discute, evalúa estos temas, y después de un análisis y de un consenso previo que yo hice con el presidente Emanuel y con algunos secretarios de la Comisión, porque no es un trabajo sencillo, muchas veces te dictaminan en contra, pero en este caso fue positivo, Emanuel. Y ya no hay vuelta de hoja. Este exhorto va para el gobierno del Estado y va para el secretario de Movilidad. Bien, Gerardo, agradezco mucho la llamada. Te saludo y estaremos atentos.
Gracias, Emanuel. Y por último, nada más comentarte que a raíz de esa entrevista me hicieron llegar pues muchos escritos, me hicieron llegar notas. Acuérdate que habló el vocero del gobierno del estado, y a raíz de esa llamada pues me hicieron llegar audios de este señor en donde habla mal del presidente, y me hicieron llegar inclusive una columna política que él firma, que es de su autoría, donde habla de Andrés Manuel López Obrador. Él denomina esa columna el verdadero rostro de AMLO, y dice una cosa, dice entre otras cosas, Manuel, una serie de argumentos y de acusaciones sin fundamento gravísimas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Emanuel, aquí tengo todas las pruebas. Si más adelante me invitas a tu programa, podemos revisarlas con mucho gusto, pero es gravísimo que una persona que se expresa así, que el presidente de la República esté ocupando un lugar en el gobierno de Morena en Tabasco, Manuel. Yo no sé si Andrés Manuel sepa cómo se ha expresado el vocero de él, pero la gente de Morena debe de saber lo que en su momento expresó este señor de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, Emanuel, y cómo es posible que esté usurpando un lugar en lugar de un fundador o de un militante de Morena que pudiera estar ocupando ese cargo, porque déjame decirte que los funcionarios de Tabasco están ganando más de 125,000 pesos al mes. También tengo toda la información para demostrarlo, Manuel, todo lo que se asignan, entre bonos de desempeño, prestaciones y el sueldo base, están superando los 125,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo es posible que secretarios del sector, por ejemplo, económico, en donde Tabasco es el primer lugar nacional en desempleo, estén denegando este salario? O este señor, el vocero del Estado, Manuel, que no hace nada, porque no sabemos cuál es su función, nada más hablar a la radio cuando opositores están en el programa, está devengando un salario de más de 125,000 pesos mensuales, pero no nada más eso, Manuel. Este señor, aquí lo estoy demostrando con columnas políticas y con audios que le hicieron llegar, lo que decía y cómo se expresa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y está participando en un gobierno emanado de Morena. Emanuel, yo creo que esto es inaceptable, y si yo fuese el gobernador, de inmediato con estas pruebas y con estos audios y con estas columnas políticas, lo menos que podría hacer es pedirle la renuncia, Manuel. Es gravísimo. ¿Te refieres a Juan Carlos Castillejos? Sí, efectivamente, me refiero a Juan Carlos Castillejos. Así es, Emanuel. Bien, Gerardo, agradezco de nuevo tu llamada. Saludos. Gracias, Emanuel, saludos. Es el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa. Yo hago la pausa. Tabasco es único. Está fresco